Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este día más que nos concede para glorificarle, para conocer más sobre lo que fue su ministerio, su última semana en la que habría de sufrir su pasión y muerte. El día de hoy es el día que conocemos como el martes de controversia. Y en este día también hay grandes enseñanzas que nosotros podemos traer a nuestra memoria. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Yo les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar y pidamos la dirección de nuestro Dios. Nuestro glorioso Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque en tu perfecto plan quisiste un día, Señor, hacer que tu Hijo, Jesucristo, tu eterno Hijo, tomara una naturaleza humana, viviera entre los hombres, y así, como hombre, como Dios hombre, obrara nuestra redención. Gracias te damos, Señor, porque en esta semana podemos recordar ese acontecimiento tan glorioso, tan maravilloso, y esas enseñanzas, Señor, siempre quedarán grabadas en nuestra memoria. Te rogamos, Señor, que esta palabra llene nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, en la que recordamos también lo que sucedió un día como hoy, sea de bendición para nuestras vidas y nos siga preparando para esa vida cristiana a la que nos has llamado y en la que sin duda, Señor, enfrentamos diferentes desafíos, retos, y que con tu palabra y solamente con tu palabra y la dirección de tu Espíritu podemos, Señor, enfrentarlos como debe ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy, martes de controversia, Jesús confronta de manera más directa a los judíos, aquellas autoridades que habían resistido tanto su ministerio. Y asimismo los judíos, esa autoridad que antes había puesto tanto empeño por procurar destruir el ministerio de Jesús, también encuentran la oportunidad de cuestionar a Jesús, de cuestionar al Maestro para tratar de hacerle entrar en contradicción o acusarle de alguna blasfemia delante del pueblo. Si lo encontraban como blasfemo delante del pueblo, no habría necesidad de más testigos, sino que era suficiente con eso. Pero miren, hermanos, es interesante asimismo ver en un día como hoy confirmar que generalmente a toda reacción violenta siempre le antecede el diálogo, siempre le antecede la confrontación, el cruce de palabras. Eso es en alguna manera general. Y eso nosotros lo podemos comprobar diariamente, lo podemos confirmar también aquí a la luz de la palabra. Miren, por ejemplo, antes de darle un empujón a tu esposa, o antes de darle una cachetada a tu esposo, antes tal vez de castigar a tus hijos, o antes de golpear a tu compañero, antes de reaccionar violentamente, generalmente hay una confrontación, un cruce de palabras. Y es lo que sucede aquí. Es lo que pasa en este día, en este martes de controversia. A Jesús lo están confrontando de manera intelectual los judíos, sus enemigos, pero luego de que son derrotados, luego de que son evidenciados por Jesús como niños en la palabra, entonces luego reaccionarán contra Jesús, pero ya no será con palabras, ya no será un cruce de palabras, ya no será un diálogo más. Ahora vienen con violencia, con todo su enojo, con toda su ira, para tratar ya definitivamente de destruir al Maestro. Sin embargo, lo que nosotros tenemos aquí, esta confrontación que sin duda alguna tenía como propósito evidenciar a Jesús y procurar destruir el ministerio que él había desempeñado desde tiempo atrás, también es aprovechado por Jesús para enseñarnos algo más sobre la vida cristiana. Y en eso nos vamos a enfocar en esta noche, en esas enseñanzas que Jesús dio para nuestras vidas, aun cuando estaba respondiendo de una manera tan brillante a esos cuestionamientos que la mente humana puede hacerle al Señor. Y vamos entonces a comenzar a analizar la primera cuestión, la primera pregunta que le hacen a Jesús. Y la Biblia dice que fueron los
herodianos y también algunos de los discípulos de los fariseos, los que se acercaron a Jesús después de que Jesús evidenció su autoridad como Mesías, después de que Jesús se dio a conocer, entonces comenzaron a confrontarlo de una manera más directa. Y la primera pregunta con la que se acercan ellos a Jesús es: ¿nos es lícito dar tributo al César, sí o no? Y miren, esta pregunta era bastante interesante. Vayamos primero al asunto de los impuestos. Miren, en el tiempo de Jesús, Jerusalén, los judíos eran cautivos de los romanos. Y un impuesto que se había pedido de parte de las autoridades romanas a los judíos era que todo adulto debía pagar tributo al César. Todo adulto debía pagar de su ingreso al César. Y algunos historiadores de repente dicen que anualmente algunas familias llegaban a pagar hasta el 33% de impuestos o de sus ingresos en impuestos. Eso era una cantidad exorbitante. Ellos debían vivir entonces ya con el 66% de su ingreso. O sea, trabajar para una autoridad. Eso les causaba furia, les enojaba sin duda alguna. Era algo que no podían evitar. Cuando se tocaba el tema de los impuestos, era algo que siempre hacían que sus orejas se calentaran, que se pusieran rojas, que se molestaran muchísimo, porque siendo ellos siervos y pueblos de un gran rey, del único rey vivo y verdadero, no concebían ni podían aceptar que pudieran pagar impuestos a un rey pagano, a una autoridad pagana. Por esa razón, la pregunta que hacen estos hombres lleva astucia. Y la palabra astucia nos recuerda precisamente aquella forma en que también la serpiente se acercó a Eva. ¿Quién es el que se acerca con astucia para preguntar? ¿Quién es el que se acerca con astucia para cuestionar? Es Satanás. La astucia es de Satanás, el engaño es de Satanás. Por esa razón, cuando nosotros miramos esta pregunta y decimos, y la leemos así: ¿nos es lícito pagar tributo al César, sí o no? No es una pregunta de opción múltiple. No es una pregunta de falso o verdadero como la que nosotros a veces estudiantes quisiéramos en nuestros exámenes. No es una pregunta simple. Es una pregunta que con toda la astucia quiere encerrar al maestro de tal manera que él quede en lo que en ajedrez se llama jaque mate. Que quede encerrado, sin salida. ¿Por qué? Porque bueno, si por un lado Jesús decía, sí nos es lícito dar tributo al César, entonces el pueblo se le echaría encima. Sus seguidores pronto dirían, este no es el Mesías que nosotros estamos buscando. Nosotros necesitamos un Mesías que esté en contra de la autoridad romana, no alguien que apoye la autoridad romana. Necesitamos alguien que nos libere del yugo, no alguien que favorezca el yugo. Y por esa razón, por ese lado al menos, si él decía que era lícito pagar tributo al César, él estaba echándose encima al pueblo, el cual no estaba conforme con que se pagaran impuestos. Pero si por otro lado él decía que no era lícito pagar tributo al César, se estaba echando de enemigo, no ya al pueblo, sino al imperio. Iba a ser catalogado Jesús como uno de los Mesías que antes se habían levantado en oposición contra el imperio y que habían entonces puesto todo su empeño, todo su afán por independizarse de la cautividad, por librarse de esa cautividad. Iba a ser considerado como un rebelde más, como un revolucionario más, y entonces con toda prontitud los herodianos, que eran servidores también del imperio, iban a prenderlo y lo llevarían a juicio. Eso era lo que querían. ¿Ven? Era una pregunta con astucia. Era una pregunta que procuraba que Jesús se enredara en sus propias palabras y cayera cautivo de su enseñanza, fuera apresado con su propia enseñanza. Pero miren, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, por ser Dios, es mucho más elevada de lo que los hombres puedan pensar.
Y es por esa razón que Jesús, contemplando la malicia de sus corazones y entendiendo que se trataba precisamente de una tentación, les dice así a aquellos hombres: dice el versículo 23, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y entonces a aquellos que según estaban en contra del impuesto al imperio, les pregunta: muéstrenme una moneda. ¿Y de dónde creen que salió esa moneda? Sino de la bolsa de alguno de ellos. Aquellos que aparentemente se presentaban como leales al Señor, como leales a la religión, como leales al pueblo judío y a su costumbre, ellos mismos hacían uso de esa moneda. Eso era así. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús habían al menos 3 grupos importantes. Uno era el de los saduceos. Y el grupo de los saduceos le importaba poco si había que pagar tributo al César o no. Ellos, con que tuvieran algo de paz para hacer sus actividades, eso era suficiente. Pero los fariseos en alguna manera se disfrazaban a sí mismos, y aun cuando en espíritu se oponían a pagar tributo, la verdad es que terminaban haciéndolo, porque no tenían otra opción. Sin embargo, había otro grupo más dentro del tiempo de Jesús, también importante, y estos sí se oponían radicalmente al tributo al César, a la obediencia al César. Ellos eran los celotes. Y la palabra celote viene de esa palabra misma que nosotros conocemos como celos. Eran celosos de la ley, eran celosos de la tradición. Y ellos no querían conformarse a aquellas leyes humanas que ese pueblo, que ese imperio les había impuesto. Y por esa razón muchas veces se habían levantado en guerra contra el imperio, pero siempre habían sido derrotados, siempre habían sido aniquilados. En una ocasión, la historia cuenta que se levantó, al menos aquella revuelta que menciona Gamaliel en Hechos, se levantó un Mesías, un Galileo también. Y en esa ocasión, la autoridad romana crucificó a más de 5,000 judíos a causa de esa revuelta. Eso fue tremendo. Eso fue una situación bastante lamentable, y de eso tenían conciencia todos los demás. Pero a pesar de eso, los celotes se oponían con mucha fuerza, con mucha furia al imperio, porque creían que de esa manera acercarían el reino de Dios sobre Jerusalén, y entonces serían liberados de ese cautiverio. Jesús toma otra posición, una posición diferente a lo de los fariseos, una posición por supuesto muy diferenciada a la de los saduceos, pero asimismo una posición que se distingue de la posición de los celotes. El Señor pide: muéstrenme una moneda. Y entonces, después de eso, pregunta: ¿de quién tiene la imagen, la inscripción? Y todos responden: del César. Ahora dinos la respuesta, ahora responde el test, te estamos esperando. Y él entonces dice: pues entonces den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Acaso esperaban otra respuesta más profunda que esa? Por supuesto que no. Ellos esperaban atraparlo. Pero Jesús se libera de ellos enseñándonos algo más a nosotros como iglesia. Y es precisamente que Jesús reconoce la autoridad civil. Jesús le da honor a la autoridad civil. Y eso nosotros lo entendemos a la luz de la palabra de Dios. Porque la autoridad civil no fue impuesta simplemente por hombre alguno, sino que dice la palabra de Dios que no existe autoridad sobre esta tierra, sino ha sido primeramente puesta por Dios. Y el Señor le dijo así a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese dado primero, si no se te hubiese dado primero del cielo. La autoridad proviene de Dios, y por esa razón es que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia a que ella pueda someterse también a toda la autoridad civil. Si nosotros queremos protección
Si nosotros queremos algunos beneficios también de la autoridad civil, hemos asimismo de cooperar con ella, hemos asimismo de participar en ella. La palabra dice que demos honor al que merece honor, respeto al que respeto, tributo al que debe pagársele también tributo. Y usted lo puede ver en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, donde se nos habla de nuestros deberes para con el Estado y de los deberes del Estado. Ahora, que el Estado no sea temeroso de Dios, que el Estado no sea una autoridad que vigile que la ley del Señor se cumpla, eso no es asunto que nosotros en un momento dado podamos discutir para cuestionar si obedecer o no al Estado. Somos llamados a obedecer la autoridad. Eso es así, así lo enseña la palabra de Dios. Sin embargo, cuando la autoridad civil quiere obligarnos a negar al Señor, cuando la autoridad civil quiere obligarnos a nosotros a cuestionar lo que la palabra del Señor dice, a desobedecer al Señor, entonces nosotros ya no somos llamados allí a prestarle obediencia al Estado. Fue lo que asimismo nos enseñan los apóstoles, cuando en una ocasión le prohibieron predicar el Evangelio. Les dijeron, ya no prediquen más sobre el Evangelio. Eso lo decía la autoridad civil, la autoridad terrenal. Pero eso implicaba desobedecer a la autoridad celestial, a la autoridad que está por encima de todo. Y por esa razón entonces Pedro dice, juzguen ustedes, ¿a quién es correcto obedecer? ¿A ustedes o a Dios? ¿A los hombres o a Dios? Y por supuesto que lo correcto a hacer en una situación como esta es obedecer al Señor. Así que si quizás de repente nosotros nos colocamos entre la espada y la pared, o alguna situación en nuestra vida social, civil, nos pone así entre la espada y la pared, simplemente tenemos que preguntarnos qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, y qué es lo que esto implica sobre mi fidelidad a Dios. Si esto implica desobediencia a Dios, entonces no puedo someterme a la autoridad. Por otro lado, nosotros tenemos que tener presente que ciertamente no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y mientras estamos en el mundo tenemos que brillar, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz en este mundo. Tenemos que darnos a conocer como hijos de Dios, y nuestras obras tienen que hablar como hijos de Dios. Siempre tenemos que hacer algo en cualquier lugar donde nos encontramos, y ese algo o esa obra que tengamos que hacer tiene que evidenciar nuestra naturaleza como hijos de Dios, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la sociedad, sea en la familia, donde quiera que nosotros nos encontremos. Siempre tenemos que dar a conocer con nuestras obras quiénes somos. Algunas personas de repente quieren alejarse así del mundo porque no somos del mundo, entonces no tenemos nada que hacer. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene mucho que decir sobre todas las esferas. Sobre la esfera sexual, sobre la esfera política, sobre la esfera económica, sobre la educativa, sobre todos los aspectos de la vida. La palabra de Dios siempre tiene algo que decir. Por esa razón es que la palabra del Señor es lámpara. Es ella regla infalible de fe y práctica para el cristiano. En todos los aspectos de la vida, la palabra del Señor siempre tiene algo que decirnos sobre la voluntad de Dios. Por esa razón, no es excusable aquel que se pregunta, bueno, la Biblia es un asunto, trata asuntos religiosos, pero acá donde yo estoy, pues creo que la Biblia no tiene ninguna influencia, no tiene nada que decir. Eso es mentira. La palabra del Señor siempre es autoridad en todos los aspectos de la vida. Y en ese sentido, entonces, nosotros ciertamente somos llamados a dar al César lo que es el César, a brindar obediencia, sí, a proporcionar también, o más bien, a presentarnos sumisos ante la autoridad. Eso sí, podemos hacer críticas en una democracia, por supuesto que sí, como ciudadanos lo podemos hacer. Pero nosotros somos llamados sobre todo a prestar obediencia.
siempre que esa obediencia no se oponga a la voluntad de Dios. El Señor así lo dice, ustedes pueden revisar la palabra del Señor. Pero hay otro punto también, y este punto es mucho más importante que el primero. El Señor dice, dad al César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Y es allí donde de repente algunas personas ya no quieren dar ese paso. Algunas personas se conforman simplemente con vivir una vida ordenada dentro de la sociedad, no causar conflictos, pero cuando se trata de su relación con Dios, de su comunión con Dios, allí no quieren dar ese paso. El Señor también le dice, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? Quiere tu corazón, porque de Él mana la vida. Es decir, la figura bíblica con la que se refiere al corazón ilustra más bien el carácter o la esencia total del ser humano, del hombre. El Señor quiere toda tu vida, el Señor quiere todos tus pensamientos, el Señor quiere todo lo que tú eres a su servicio, porque para eso te creó. Por esa razón, si algo tenían que entender los fariseos y los herodianos en ese momento, era que ellos, en toda su discusión, no estaban realmente cumpliendo con lo que era esencial y cabal, tratándose de lo que es al César y de lo que es a Dios. Querían tan solo atraparlo. Pero Jesús tiene algo más que decirnos a nosotros, y es que nosotros podamos guardarnos íntegramente para Él, para su servicio, que podamos darle a Dios lo que le corresponde, lo que a Él le pertenece, y eso es nuestro corazón, eso es nuestra vida, esencialmente. Pero hay otra cuestión más, y luego la palabra del Señor dice que ellos, como vieron la sabiduría del maestro, no osaron preguntarle más, pero ese hecho de que se quedaran callados es simplemente la expresión bíblica para decir que ellos se guardaron todo el enojo y la amargura que les pudo causar el haber sido evidenciados como faltos de sabiduría ante el Señor. Y ese enojo es el que posteriormente van a descargar contra Jesús más adelante. Sin embargo, ahora vemos a otro grupo que se levanta para tratar también de evidenciar a Jesús, para tratar de hacerle caer en contradicción, para burlarse de su enseñanza, para burlarse del maestro que enseña con autoridad. Porque eso dice la Biblia, que el Señor Jesús enseñaba con autoridad. Ahora, vienen entonces los saduceos, así lo dice la Biblia, Lucas 20, 27 al 40. Y ellos tienen también otro problema, otro cuestionamiento que hacerle al Señor. Y este cuestionamiento lo presentan de la siguiente manera. Nosotros, dicen los saduceos, que creemos solamente en el Pentateuco, en los libros de Moisés, como inspiración divina. Los demás no los consideraban como inspiración divina. Los profetas, los salmos, no los consideraban así. Pero si algo consideraban como inspiración divina, era precisamente los libros de Moisés. Y entonces dicen ellos, nosotros en obediencia a lo que Moisés nos dijo, tuvimos un caso. Un hombre se casó y murió antes de tener hijos, antes de tener descendencia. La ley dice que si el varón no tenía descendencia, entonces uno de los miembros de su familia, el hermano menor, debía casarse con esa mujer para entonces levantar descendencia, y su nombre no fuera borrado y sus propiedades, su tierra tampoco fuera borrada, no cambiara de dueño. Y entonces pasó un caso, dicen ellos, no sé, esto parece un invento, parece un cuento, pero es el problema que traen ellos contra Jesús. Y dicen, este hombre murió, luego se casó su hermano, tampoco levantó descendencia, pasó el siguiente hermano, tampoco levantó descendencia, y así siete hermanos pasaron y nunca levantaron descendencia.
hasta que por fin la mujer murió. Ahora la pregunta es, en la resurrección de la que ustedes hablan, porque ellos no creen en la resurrección, ni en milagros, ni en los ángeles. Eran como los liberales de este tiempo, como los agnósticos de este tiempo, que no creen en lo sobrenatural, aun cuando su existencia misma sea una obra de Dios. Entonces se le dice en la resurrección, ¿de quién será esta mujer? ¿Quién la tomará como esposa, ya que todos la tuvieron? Lo que querían era evidenciar y burlarse de la enseñanza de Jesús, evidenciar a Jesús. Pero Jesús, miren, a Jesús nadie le ha de enseñar cómo responder a cuestionamientos como esos. Y Jesús dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. La respuesta de Jesús, en primer lugar, y de una manera tan tajante, les dice a ellos, mucho ignoran la palabra del Señor. Ustedes dicen que creen en esos libros de Moisés, y en los mismos libros de Moisés, citando a Éxodo capítulo 3, versículo 6, el Señor Jesús responde a ese cuestionamiento que estos hombres les están haciendo. Ustedes no creen en la resurrección. Los saduceos no creían en la vida inmortal. Y entonces apoyaban supuestamente su enseñanza con los escritos de Moisés. Y Jesús les dice, con los mismos escritos de Moisés, que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. Al Señor no le llamamos Dios de muertos, porque en Él los que mueren en Él no se pierden, viven en Él. Por esa razón es que con toda seguridad el apóstol Pablo podría decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y no sé qué escoger, si estar aquí con ustedes y que es necesario, dice, para predicarles el Evangelio, o partir para estar con el Señor para siempre. Si hay algo que nosotros podemos estar seguros es que el Señor es el Señor de la vida, y la muerte como tal no es algo que estuviera dentro de los planes del Señor. Por eso la muerte al final será destruida, será el postrer enemigo que será destruido. Y en el cielo nuevo y en la tierra nueva en la que ha de morar la justicia, ya no habrá más muerte, ya no habrá más ese miedo a la muerte, ese temor a la muerte, sino que allá todo será eterno, será una vida sin fin. Ellos ignoraban la palabra del Señor, y con ese cuestionamiento querían enredar también a Jesús, pero Jesús les dice, ustedes asimismo ignoran la palabra de Dios y al mismo tiempo ignoran el poder de Dios. En la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, dice el Señor, sino que serán como ángeles. Y por eso es que un teólogo dijo así, donde no hay muerte, no hay tampoco natalicios ni sucesión de hijos. Y eso es lo que sucederá en la resurrección. Ya no habrá más muerte, entonces ya no habrá más necesidad de la reproducción. Es lo que enseña Jesús. Seremos como ángeles, y no los ángeles que pintan con sus alas, no, sino que seremos semejantes a ellos en santidad, en pureza, en servicio a Dios, en inmortalidad. Los ángeles son seres asexuales. Bueno,
En la resurrección no habrá necesidad entonces ya de la reproducción, porque no moriremos. Hay necesidad de la reproducción donde se muere, donde hay ese ciclo, donde es necesario que unos mueran y otros nazcan, para que entonces pueda seguirse preservando la vida sobre la tierra. Pero donde ya no hay necesidad más de nacimientos porque todos son eternos, porque ya la vida es sin fin, entonces ya no es necesario la reproducción. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y estos hombres estaban entonces pensando que podían tal vez con su malicia participar en la resurrección y considerar que la resurrección sería un caos, porque entonces allí, ¿dónde va a estar mi esposa? ¿Cómo ellos van a pelear a esa mujer para que sea su esposa? Ellos estaban considerando la palabra del Señor y esa doctrina en la cual no creían, pero la consideraban con malicia, con astucia, con perversión. Por esa razón es que el Señor les dice así: mas los que fueren tenidos por dignos de estar en la resurrección, de participar de la resurrección, no todos serán dignos de participar de la resurrección. Y cuando dice eso la Escritura, está diciendo que no todos serán dignos de vivir eternamente con el Señor por los siglos de los siglos, en su reino de paz y de justicia. No todos, aunque todos resucitarán para ser enjuiciados, no todos reinarán en su reino eterno de paz. Solo los que fueren tenidos por dignos. ¿Y quiénes son los que son tenidos por dignos? Aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Aquellos que, dice la palabra, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Aquellos son los únicos que podrán morar eternamente con el Señor. Sin duda, la iglesia estará allí. La iglesia triunfante ahora mismo está en la presencia del Señor. Aquellos que ya se nos adelantaron ahora mismo están en la presencia del Señor y están morando con Él y están disfrutando de esa paz que el Señor solamente puede dar. Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. De manera que si alguno de nosotros se adelantara a la presencia del Señor, no hay más que temer tampoco al respecto. Si el Señor ha perdonado tus pecados, si el Señor te ha lavado con su sangre preciosa, seguro debes estar de que si hoy partieras a la presencia del Señor, partirías a las mansiones gloriosas, partirías a las moradas que Él mismo fue a preparar para sus hijos. Y ahora tenemos la tercera interrogante que hacen también a Jesús, y es sobre el mandamiento. Mateo 22, 34 al 40. Nos dice que uno de los fariseos, uno de los escribas, se acercó a Jesús para preguntarle sobre cuál era el mandamiento de más valor. Los fariseos, los escribas, siempre estaban discutiendo sobre este asunto y trataban ellos de dividir en categorías leves y en categorías graves a los mandamientos, como si los mandamientos del Señor pudieran separarse y entonces decidir cuál es el que conviene obedecer y cuál es el que conviene desobedecer. Pero ellos entraban en discusiones como esas y por esa razón se acercan a Jesús para preguntarle: Maestro bueno, ¿cuál es el más alto mandamiento que existe en la Escritura? Y al menos podrían haber dos cosas que se tendrían que hacer: el amor a Dios como un mandamiento eterno, o el amor al prójimo, y elegir entre ellos, saber cuál convenía practicar, cuál convenía hacer. Jesús no separa los mandamientos. Cuando ellos esperaban que Jesús al menos hiciera toda una división, todo un cuadro sinóptico en lo que separara los mandamientos desde el más alto hasta el más bajo, Jesús lo que hace es tomar dentro de la ley, Deuteronomio capítulo 6, 4 al 5, y Levítico capítulo 19 y 18, y unirlos, y decir con toda certeza, con toda seguridad,
El mandamiento más alto es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el siguiente es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice la palabra. Eso fue lo que respondió Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús. Ellos esperaban que hiciera una separación de los mandamientos, pero no fue así. Y ante esa respuesta, entonces, los fariseos solamente dicen: bien has respondido, maestro. Miren, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta sobre este punto. Y es precisamente que no podemos cumplir un mandamiento, el primer mandamiento, sin el segundo. Esto es claro dentro de la Escritura. No podemos nosotros pretender llamarnos hijos de Dios y aborrecer a nuestro hermano. Eso es verdad. La palabra del Señor lo enseña así, categóricamente. La evidencia de que tú amas a Dios es que amas a tu hermano. La evidencia de que tú amas al Señor es que amas a tu prójimo verdaderamente. Y eso dice la palabra del Señor, que al menos nosotros nos diferenciamos de los hijos del diablo en que amamos a nuestro hermano, y de esa manera evidenciamos que amamos al Señor. Eso dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero aquellos que aborrecen a su hermano, aquellos que no pueden tener comunión con sus hermanos, con su prójimo, aquellos que no pueden dirigir su amor hacia el prójimo y amarlos intencionalmente, incondicionalmente, solamente están expresando su carnalidad y su naturaleza baja, su naturaleza caída. Se están evidenciando a sí mismos como de la línea de Caín, porque Caín es el que no puede amar a su hermano, sino que lo aborrece hasta la muerte. La carta de Juan, sus cartas, siempre hacen ese hincapié sobre el amor al prójimo, porque dice: de esa manera se cumple la ley y los profetas. De esa manera nosotros estaremos evidenciando que amamos realmente al Señor. Y es lo que a los fariseos les costaba muchísimo. Era lo que los fariseos no podían hacer. Ellos eran legalistas y en su afán por cumplir la ley menospreciaban al prójimo, malestimaban a aquellos que padecían necesidad. Por ejemplo, aquella parábola en la que Jesús cuenta que un samaritano es el que se compadece de un judío, entre tanto que un sacerdote y un levita, que eran letrados en la ley, pasan de largo. Esa parábola estaba ilustrando la realidad en la que Jesús vivía, el pan diario de los fariseos. Ellos pretendían que estaban cumpliendo la ley cabalmente, entre tanto que a los leprosos, a los moribundos, a aquellos que estaban realmente necesitados, no les tendían la mano. Y podían verlo, que estaba casi muerto, pero ellos decían: si él muere en mis manos, me voy a contaminar, mejor no me contamino. Pretendiendo cumplir la ley del Señor, estaban cayendo en contradicciones. Y nos puede pasar a nosotros también. La evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es que nos amemos unos a otros y que amemos a nuestro prójimo. Y esto a veces es algo complicadísimo, es algo difícil, es algo que a veces no podemos hacer, es algo que a veces no podemos dirigir porque estamos prejuiciados o porque existen otros pensamientos en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos dominan. Y a veces ese egoísmo, esa soberbia que todavía habita en nuestro corazón, nos encierra, nos encarcela y no nos permite dar aquellos frutos que el Señor espera que demos. Pero el Señor, si algo espera de ti, es que ames. Y que ames no de palabras, porque eso es fácil, sino que ames con hechos y en verdad. Ese es el verdadero amor que el Señor quería ver en el pueblo y nunca lo vio. Pero sí es el amor que espera ver en su iglesia, en su pueblo. Y puede verlo de nosotros, si tan solo cada día dirigimos nuestra vida
nuestra intención, nuestra voluntad a obedecer al Señor. No son dos mandamientos separados. Si nosotros pretendemos simplemente amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, y dejar a nuestro prójimo allá en su necesidad, no amarlo, eso se llama religiosidad. Estaríamos cayendo en una religiosidad vana, en un fariseísmo moderno. Y no seríamos realmente hijos de Dios. No estaríamos brillando como hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere ver de nosotros. Que al menos nosotros podamos expresar nuestro verdadero amor a Él. Pero mientras con nuestras obras estamos evidenciando que somos sus hijos mientras ayudamos a los demás. ¿Acaso usted no se estremece cuando, hablando del juicio final, Jesucristo dice así? Y Él le dice así a todos: por cuanto esto hiciste a mis hermanos más pequeños, cuando estaba encarcelado me visitaste, cuando estaba desnudo me cubriste, cuando estaba hambriento me diste de comer. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Y muchos le dirán: pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos en la calle? ¿Cuándo te vimos hambriento? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, dice el Señor. No caigamos entonces en religiosidad, porque religiosos hay muchos, pero hijos de Dios que brillen en este mundo, hijos de Dios que evidencien con sus obras realmente que son hijos de Dios, solo son pocos, son muy pocos. Y ojalá nosotros podamos ser parte de ese grupo que al menos con sus obras dirigidas hacia el amor al prójimo, cada día crece evidenciando su amor a Dios. Porque ese es el fruto del Espíritu. Y ese es el primer elemento con el que empieza. El fruto del Espíritu es amor y todo lo demás. No dejes de amar y no te canses de amar. Pero algunos dicen: es que por cuanto aumenta la maldad, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Es verdad, el amor de muchos se enfriará, pero dice la palabra después: mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, ¿cómo? Amando, evidenciando con su vida que es hijo de Dios hasta el fin. No podemos entonces cansarnos de hacer el bien, sino que tenemos cada día que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir amándonos unos a otros. En esto conocerán que somos hijos de Dios, en que nos amemos unos a otros. Y puesto que ellos no pudieron responder a ninguna de sus cuestionamientos, ahora Jesús tiene una pregunta para ellos. Y la pregunta que Jesús tiene para ellos es: ¿cómo es que David le dice al Mesías, Señor, si nosotros sabemos que el Mesías será su hijo? ¿Qué paradoja es eso? Vean, San Lucas, capítulo 20, 41 al 44, dice: entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Acaso ellos podían responder a esta pregunta? Pero esta pregunta realmente nos dice por qué el Señor es capaz de responder a todos los cuestionamientos que se le hacen. ¿Cómo es que el Señor es capaz de responder a todas las preguntas que el ser humano pueda lanzarse contra Él y siempre va a salir victorioso? Y no hay quien le diga, así lo debes hacer o de esa otra manera lo debes hacer. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Él es el Dios encarnado. Él es el Hijo eterno de Dios.
Por esa razón nadie le puede aconsejar nada, pero Él sí conoce el corazón, conoce la malicia, conoce la astucia de aquellos que de repente quieren confrontarlo y quieren asimismo minimizar su enseñanza, ridiculizar su enseñanza. Pero conociendo la malicia de ellos, puede responder con toda certeza, con toda seguridad, y asimismo dejarnos una enseñanza a nosotros. ¿Saben de qué trata este punto? De la encarnación del Hijo de Dios. Encarnación que ellos nunca habrían de reconocer. Encarnación que hasta hoy mismo ellos niegan y siguen esperando al Mesías. Pero encarnación que ya se realizó. Y encarnación que deja ver que Jesús es el Hijo eterno de Dios antes de encarnarse. Y por esa razón es que David le dice Señor al que habría de ser su hijo. ¿Cómo? Porque Él existe antes que David. Él es antes de todas las cosas. Nosotros leemos en San Juan capítulo 1, y San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, de los otros 3 evangelios, que comienzan con el nacimiento de Jesús, San Juan dice, antes del nacimiento de Jesús hay algo, y es el Hijo de Dios preencarnado. En el principio era el Verbo, dice Juan, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Antes de todas las cosas, el Verbo ya existía, el Hijo de Dios ya existía, la palabra que creó todas las cosas ya existía. Y dice, y por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue creado. Usted puede ver muchos pasajes dentro de la Escritura que hablan del Hijo preencarnado. Por ejemplo, ese capítulo 8 del Proverbios es tremendo, es fabuloso con respecto a la preencarnación del Hijo de Dios. Dice, antes de todos los tiempos, antes de que el Señor hiciera todas las cosas, el Padre ya me poseía, hablando de la sabiduría. Y con Él estaba yo ordenándolo todo. Con Él estaba yo dirigiéndolo todo. Y estos vanos hombres quieren confrontarlo. Estos vanos hombres quieren ridiculizarlo. Ninguno puede ridiculizar al Hijo de Dios. Nadie puede hacer eso. Él conoce el pensamiento y quebranta el corazón. Pero sería hijo de David porque Él sería encarnado. Porque Él vendría a través de la línea de David para ocupar el trono de David, su padre. Y eso habla de su naturaleza humana. En su naturaleza humana, Él es hijo de David. Pero en su naturaleza divina, Él es Señor de David. Y esa es la razón por la cual Él puede responder con toda seguridad y puede obrar también la redención. Él conoce el corazón de sus oponentes y conoce la dureza de ellos. Pero al mismo tiempo que los conoce, es capaz de quebrantarlos. Él es el único que es capaz de quebrar el corazón de todo ser humano, de todo hombre, de toda mujer, y traerlo al conocimiento de la palabra de Dios, para que entonces pueda ser sensible ante su enseñanza y recibirla, ya no más rechazarla, porque en la naturaleza humana ciertamente existe esa enemistad contra Dios, ese rechazo a la luz, por querer siempre estar en las tinieblas. Pero el Señor es capaz de traernos de las tinieblas a su luz, para que irradiados por su luz seamos transformados y vivamos en luz y no más en tinieblas. Por esa razón, ¿qué nos resta más decir ante la sabiduría del Señor? ¿Qué nos resta más decir ante tal conocimiento que es maravilloso y que no lo podemos comprender? Lo único que nos resta a nosotros hacer es alabarlo, es glorificarlo, es reconocerlo en todos nuestros caminos, a fin de que Él enderece nuestras veredas. Ya no más siendo nosotros sabios en nuestra propia opinión, sino poniendo nuestros caminos, nuestra vida en sus manos para que Él le dé la forma que Él quiere. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, ante la sabiduría infinita de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos otra cosa más que alabarlo. Y por esa razón te invito a que abras tu Biblia
Y leamos Romanos capítulo 11, versículo 34 y 36. Y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 11, versículos 34 al 36. Porque si hay alguien que es digno de alabanza por esa sabiduría infinita, ese es nuestro Dios, ese es el Hijo y ese es el Espíritu Santo. Puedes ahora mismo leer conmigo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuesen recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.